un poquito de lo que el pastor estuvo enseñando, que estuvo enseñando toda esta serie, estas últimas 2 semanas, escuchando la voz de Dios. En Mateo 17:5 es cuando estaban los 3 discípulos. Esos 3 discípulos eran Santiago, Pedro y Juan. Les voy a dar un poquito la historia. El pastor lo cubrió ciertas semanas atrás. Es cuando Jesús estaba en la presencia de Dios. Y los discípulos le decían: Señor, enséñanos quién eres tú. ¿Quién eres tú? Enséñanos al Padre. Enséñanos qué es lo que tú has hecho para nosotros. ¿Quién eres tú para nosotros? Y estando ahí los discípulos, es como el Señor Jesús enseñó un poquito de Él a ellos. No sé si se acuerdan de la historia que Él dice que Él enseñó parte de Él y vieron su gloria. Y en ese momento, cuando ellos vieron su gloria, era como si se moviera un poquito la chaqueta. Vamos a decir ahorita que traemos una chaqueta y que la movemos. ¡Ey! Y nomás le enseñó un poquito de la gloria de Dios. Y en ese momento, la gloria de Dios entró sobre ellos y estuvo arriba de ellos o alrededor de ellos. Podemos decir que en Mateo 17:5 decía: mientras estaban aún hablando, apareció una nube brillante, los cubrió, y desde la nube una voz que dijo: este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Escucha a Él. Y hoy, cuando Él compartió este versículo, no sé si se acuerdan los que estaban aquí, mis hermanos estudiosos, yo me puse a meditar en ese versículo. Dice: Él es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Pero en la parte donde me voy a enfocar ahorita es donde dice: escúchenlo a Él. Si se pueden pensar, estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba la gloria de Jesús ahí, estaba la gloria del Padre ahí, y toda la atención estaba sobre Él. Y lo único que el Padre, Dios, dijo: este es mi Hijo amado, que dice que me da gran gozo. Y lo último dijo: escúchenlo a Él. Él podía haber dicho: este es mi Hijo que va a hacer miles de milagros, escúchenlo, síganlo a Él, sírvenlo a Él. Y Él solamente dijo: escúchenle a Él. ¿Por qué Jesús, el Padre, estoy hablando, no, el Padre, cuando habló en esta voz y estaban ahí, dijo: escúchenlo a Él? Porque fácilmente nosotros en nuestra vida tenemos tantas cosas en nuestras cabezas que pueden venir muchas voces, muchas situaciones, que nos perdemos de la voz de Dios. Que muchas veces nosotros entramos aquí y andamos tan apurados y que necesito la respuesta y voy y le pregunto a medio mundo y nunca le pregunto a Dios: Jesús, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces nos ponemos hasta ver la televisión, podemos ver ciertas preguntas, hacer ciertas cosas. Y cuando tú te pones en tus rodillas y les pides al Padre: Padre, aquí estoy, háblame. Y muchas veces podemos decir: pues si eras Él, y sí le hablo, sí le pido. Pero realmente lo escuchas. Le das ese tiempo. Como yo me acuerdo, para los que están aquí, miren a este guapo muchacho que está aquí sentado enfrente de mí. Este es mi esposo de 6 años. Thank you, babe. Y yo, cuando comenzamos a salir, pues escuchaba cuando me hablaba, y hasta las piernitas, bueno, todavía no, me ponía nerviosita. Y yo decía, cuando yo lo escuchaba a Él, yo miraba, yo era... Bueno, vamos a ser realistas. Me gusta hablar. No, ¿para qué les miento? Me encanta hablar. Y yo llegaba y bla, 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 bla. Y el que conozca a mi esposo es callado, calmadito, ¿verdad? Sale. O sea que yo tuve que aprender a estar callada muchas veces y escucharlo. Amá, no me tires, cálmate, amá, ayúdame. Muchas veces yo como su esposa tuve que aprender a escuchar a Él,
Porque yo, bla, 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 bla. Y él nomás decía, ok, yes, no, maybe so, ¿no? Y muchas veces yo no lo dejaba hablar a él. Y yo me tenía que acordar que yo tenía que escucharlo a él. Y muchas veces eso pasa con Dios. Señor, me está pasando esto, Señor, esto. ¿Y quién eres? Es cierto, eres el Dios de todo poder, el que todo lo puedes. Pero realmente nosotros nos callamos y escuchamos su palabra. Abrimos su palabra y vemos lo que Él quiere decirnos a nosotros. Gracias, Padre, que esta mañana estamos aquí, alabándote y glorificando tu nombre. Que podíamos estar haciendo muchas cosas, podíamos estar en otros lugares, pero hemos decidido estar en este momento aquí, alabándote y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, por este momento, Padre, que tu semilla va a salir de mi boca, Padre, que caiga en buen fruto, en buena tierra, perdón, y que haga buen fruto. Declaro que cualquier nervios, cualquier cosa que quiera atacar en el nombre de Jesús, lo reprendo y lo saco fuera. Declaro una protección sobrenatural en este lugar. Declaro que el Espíritu Santo se está moviendo por cada silla y con cada persona. Declaro que libertad hay hoy para fluir en tu palabra. Que ni una arma forjada contra ni uno de mis hermanos prospere. Declaro cadenas rotas en este momento. Sanidad moviéndose por medio de esta enseñanza. Declaro libertad, prosperidad, favor y tu gracia en este lugar. En el nombre de Jesús. Bueno, gracias, Padre. Bueno, les quería contar. A mí todo el tiempo me encanta comenzar mis pláticas con historias. Híjola, pues les tengo una. Y no pensé, dije, bueno, pensé que aquí iba a andar, pero no está. Mi nana, para las que no conocen, mi abuelita, bueno, mi nana, abuelita, bueno, es mi nana, nunca le hemos dicho abuelita nosotros. Para los que no saben, somos somos muchos nietos. Pero mi abuelita, la que viene aquí a la iglesia con nosotros, que ahora no está con nosotros, es la mamá de mi mamá. Y nosotros somos los 5 nietos mayores, ¿verdad? Los 5 que son José, Abel, yo, Angélica y Elisa. Somos los 5 mayores, los nietos más mayores. Y yo me acuerdo que mi abuelita, cuando recién nos veníamos, inclusive cuando estábamos en México también, llegaba a la casa. En cualquier casa que estábamos aquí o allá, llegaba a la casa y siempre nos traía regalos. Siempre nos traía cosas, que dulcecitos, que una blusita, que una cosa aquí. Y las que no saben, mi hermana, Angélica, no la voy a volver a ver, no la voy a voltear a ver, pero ella es la mayor de los nietos, de las nietas, ¿no? Entonces cuando mi abuela llegaba, mi nana llegaba, yo me acuerdo, no lo estoy diciendo porque estoy dolida, no crean que estoy dolida. Yo ya la perdoné y el Señor trabaja grandemente en mi vida. Mi nana llegaba y nos traía cosas, pero después de 30 y quíboles de años, no le voy a decir, todavía el Señor está trabajando conmigo. Llegaba y nos traía algo todo el tiempo a Salia. ¿Pero qué crees? A la Angélica siempre le traía más. Pero no le den a decir a nadie, ¿no? Y siempre le traía que la ropa y que le verás, mijita, lo que te traje, verás que esto. Y yo miraba la intención de mi nana, porque le traía ropa a la Angélica que después que la Angélica iba a dejar, iba a llegar a mí. ¿Me entiendes? O sea que yo con felicidad abría, porque yo sabía, no te preocupes, Angélica, al rato me va a llegar a mí. ¿Sí me entienden cómo le digo? Por eso no me enojaba. Por eso me daba gusto, órale, a ver qué nos va a tocar en unos años, ya me va a llegar a mí, ¿no? Como soy la siguiente de ella, pues es la que me tocaba. Ya a Lisa ya no le tocó porque ya eran años después. Pero así pasaba, mande. No lloré, no estoy llorando, no crea. Yo soy fuerte. Y yo me acuerdo que cuando estábamos creciendo, pues llegaba mi nana, ¿no? Y nos traía cosas y todo. Pero llegó un momento que crecí, que estuve creciendo, y como que me llegó, como que me molestó, no les voy a negar. Y yo me levanté y llegó mi nana con sus cosas y todo. ¿Y qué crees? Como que me dio cosita, Gloria. Dije, pues yo ya quiero que mi nana también me traiga cosas a mí extras, ¿no? Como Angélica, yo ya quiero que traiga, esto es para la Angélica y que diga, esto es para la Shelly.
Y yo pues dije, un día me paré y dije, pues nana, ¿cuándo me vas a traer a mí? No, mijita, pues sí te traigo, les traigo a las 2. Y así es igualmente, espiritualmente. Muchas veces nosotros espiritualmente queremos escuchar la voz de Dios por medio de otras personas. Y tú dices, no, ya es hora. Así escuchar la voz de Dios por nuestro mismo, por nuestra propia forma. No esperando que el pastor venga aquí y hable una palabra, que vaya y me caiga el 20, como decir que está bien, no lo estoy diciendo en mala forma, que está muy bien que tenemos esos maestros que nos están dando de comer, que tenemos esos pastores, tenemos esos maestros que nos están dando de comer, pero llegas en un tiempo espiritualmente que tú te maduras y tú dices, ¿sabes qué? Es tiempo de yo abrir la Biblia y escudriñarlos y leerlo y saber lo que el Señor me quiere decir a mí. No esperar que le diga al pastor, pues ¿sabes qué, Shelly? Pues ahora el Señor me ha dicho que te vas a casar con un negrito guapo, chulo. O que el pastor venga y me diga, ¿sabes qué, Araceli? Ahora el Señor quiere que te vayas a trabajar en aquel lugar. ¿Qué tan suave no es de que el Señor te hable a ti y te diga a ti, ¿sabes qué, Araceli? Estos planes son para ti y estos planes que yo tengo son perfectos y son los que yo quiero para tu vida. Que esperar que otras personas nos digan. Entonces lo que yo quise decir con ese ejemplo era que llegas a un tiempo de madurez, llegas a un tiempo que tú te das cuenta que tú puedes escuchar la palabra de Dios por medio de lo que tú estás leyendo. Momentos como ahorita que tuvimos de la alabanza y la adoración, que entras a la presencia de Dios y el Señor te dice, no importa lo que yo tenga que hacer por ti, aunque montañas estén altas, yo las voy a escalar para llegarte a ti. No importa que mentiras se levanten en contra de ti, yo te digo que yo voy a subir y voy a rescatar y voy a romper cualquier mentira que te esté levantando, se está levantando en contra de ti. Qué tan hermoso saber lo que el Señor te está diciendo a ti personalmente. Como por ejemplo, es como si Andrew Yu me estuviera tratando de conquistar otra vez. Y sí, inclusive teníamos una amiga que venía y me decía, viste, el Andrew te estaba esperando ahora después de la clase. No le diga a mi mamá que yo me mandaron. O sea que yo fui a un instituto cristiano y ahí en el instituto cristiano conocí a Andrew. Y venía gente, no, que Andrew anda, tú sabes, ahí. Y yo, no, ni al caso. Pero cuando él llegó y me dijo personalmente, o sea que se hace o no se hace, cutie pie, no, baby. Fue algo, fueran visto su cara, fue algo, una experiencia diferente, escuchar la voz de que todas estas personas me comenzaron a comentar del amor o de lo que él quería. Qué tan hermoso saber que cuando abres su palabra el Señor te está diciendo, hermosa, tú eres perfecta en mis ojos. Qué tan hermoso nomás tú puedes estar un tiempo en su palabra y saber lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y yo le quiero aprender este versículo que dice, escúchalo. Y yo quiero explicar cuando estamos ahí, cuando escuchamos, oímos espiritualmente. Y yo cuando dije, Señor, yo te escucho, yo sigo tu palabra, yo estoy aquí. Y no por decir yo, puedo decir muchos de ustedes están aquí y están diciendo, Araceli, pues realmente en veces no lo escucho. Tal vez no sé si es el que me está hablando. Y yo les quiero decir, ¿saben qué? Ustedes sí lo escuchan. Sí lo escuchan porque están sentados en este lugar, oyendo su palabra. Están sentados aquí alabándolo y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben qué? Porque estamos aquí, que somos un hijo de un Dios que no está en una tumba. Un Dios que no está muerto, sino que Él está vivo. Y que Él solamente no nos dio ese pasaporte o esa entrada gratis para entrar al reino y vivir con Él para siempre.
Pero también cuando Él fue y murió en esa cruz, ¿sabes qué dijo? Yo quiero tener una comunión contigo. Porque cuando Dios, el Padre, creó a Jesús y después hizo todo este mundo hermoso que podemos ver las montañas, cuando está cayendo el sol aquí en Arizona, tan bonito que está. Podemos ver la hermosura de Dios y dijo, todo esto es para ti, para que tú sepas que yo quiero tener una comunión contigo. No solamente Él dijo, ok, le voy a dar el pasaporte o la entrada gratis para entrar al reino, sino también dijo, te voy a dar, quiero tener una comunión contigo. Y eso es lo que yo les quiero recordar, que dice aquí, escúchalo. Cuando tú escuchas a alguien, es porque yo tengo una relación con mi mamá. Y cuando mi mamá me habla, yo escucho. Me da, como les dije, ¿no? Claramente escucho su voz de mi mamá, aunque mi mamá esté lleno aquí. Y yo oigo la, Sheila. Y habrá miles o lo que sea, ¿no? De personas. Y yo escucho mi mamá hablarme. Yo escucho la voz de mi madre. Así es igual el Señor. Tú escuchas la voz de Dios cuando tienes esa comunión con Él. Cuando tú tienes una comunión con alguien, por ejemplo, si tienes una buena amiga, un buen amigo y estás pasando tiempo con ellos, cuando tú estás comunicándote con ellos, ¿qué estás haciendo? Estás teniendo ¿qué? Una relación con ella o con esa persona. Es igual con el Señor. Cuando tú hablas con Él, normalmente le estábamos diciendo a los jóvenes el otro día que la oración es comunicarte con Dios, es hablar con Dios. No es nada que tienes que tener un vocabulario grande y ponerte en tus rodillas por 20 horas, sino es nomás hablar de Él y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que me está pasando, esto está pasando y esto y así es y esto y el otro. Estás teniendo ¿qué? Una comunicación con Él y a la misma vez estás haciendo ¿qué? Una relación con Él. Y los quiero exhortar que cada día que ustedes estén ahí, que ese es uno de los grandes privilegios que el Señor nos ha dado. Ese privilegio que Él nos ha dado es que tú y yo somos sus hijos y por lo tanto nosotros escuchamos su voz y entendemos su voz. En otras palabras, oímos claramente su voz. Y le quería comentar. En Juan 10, 1, 5 dice, si me ponen Juan 10, 1, 5 dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a la escondidad en lugar de entrar por la puerta, esta no era la que yo traía, porque yo me la leí diferente. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El 2 dice, el que entra por la voz llama por el nombre a las ovejas y las saca del redil. El 4 dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. El 5 dice, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien oyen de él porque reconocen su voz. Huyen de él porque no reconocen las voces extrañas. Si nos vamos al 27 rapidito dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando leemos esta historia o esta parte de la Biblia y lo vemos en contexto, y los voy a llevar en un contexto de cuando era el tiempo de Jesús. Aquí estaban hablando de las ovejas y estaban hablando del pastor, que cuando el pastor los guiaba, las ovejas oían la voz del pastor y las ovejas lo seguían. Entonces en el tiempo de Jesús, les quiero explicar algo que pasaba. En el tiempo de Jesús habían pastores, ¿no? Es bien diferente ahora de las ovejas, que hay tantas diferentes ovejas, pero en ese tiempo había un pastor. El pastor, vamos a decir que tenía 100 ovejas. Y en ese tiempo de la historia en Jesús,
los pastores pasaban horas y horas y horas con sus ovejas. Y las ovejas, él les iba y le hablaba, les cantaba y le hacía tantas cosas que ellos oían, sabían que él era su pastor. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se juntaban todos los pastores y iban y caminaban las ovejas y llevaban las ovejas a donde tenían que ir. Y luego se juntaban, vamos a decir, 10 pastores y llevaban todas las ovejas a un reñín, así se dice, ¿verdad? Reñín. Y el reñín era de piedra, como los dividían, eran piedras. Entonces los pastores entraban, y vamos a decir que este es el reñín, y solamente había una puertita aquí, pero no era puerta, nomás era una entrada. Entonces todas las ovejas entraban por aquí y se metían, ¿no? Se iban, y eran 10 pastores. Un pastor nomás se quedaba en el reñín. Los otros 9 pastores se iban a la ciudad, se iban a descansar. Entonces había un pastor que no se quebró. Bueno, el único pastor que se quedaba ahí, él se acostaba en la puerta. O sea que ese pastor iba a ser el portador o el portón de las ovejas. Los demás se iban y este pastor se quedaba ahí. Él dormía en la entrada y ahí se quedaban. Las ovejas no se movían porque el pastor ya no está hablando y se quedaban ahí. Pasaba la noche y venía la mañana y los pastores venían a recoger sus ovejas. Y el pastor que estaba aquí cubriendo la entrada, él miraba así de lejos y decía, oh, ese ya viene por sus 100 ovejas. Se levantaba él y él hacía campo para que el pastor entrara y se llevara sus ovejas. Pero lo más chistoso que eran, vamos a decir, ¿te acuerdas que le dije que eran 10 pastores, no? Pueden ver 1000 ovejas en ese lugar. Pero cuando su pastor les hablaba a las ovejas venían. Y nos enseñaron un video cuando estaba en la escuela, que cuando el pastor hablaba, las ovejas venían. Y las 100 ovejas ahí iban atrás del pastor, porque el pastor les estaba hablando. Y lo vi en el video, que no lo pude encontrar porque lo estuve buscando. Vi que en el video el pastor se paraba y cambiaba la voz, el tono de su voz. Y todas se paraban, las 99 se paraban, y una oveja sola venía hacia él. Y eso decía, el video decía, las 100 ovejas escuchaban su voz porque tenían relación con su pastor. El pastor pasaba horas y horas, les cantaba, les hablaba y les hacía todas esas cosas. Pero ¿qué hacían? Ellos escuchaban la voz del pastor. Y cuando les hablaba y le cambiaba hasta el tono sabían la oveja del pastor. Y eso nos podemos pensar a nosotros. Así es nosotros. Cuando nosotros pasamos ese tiempo con el Señor. Cuando nosotros pasamos del 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo las conozco y me siguen. Si podemos oír, este versículo es tan poderoso porque nos dice 4 cosas aquí. Que somos sus ovejas. Tú y yo somos sus ovejas de Él. Y Él tiene relación con nosotros. Si tú vas a ser la oveja de Dios, o tú I'm sorry que lo estoy haciendo así, pero las ovejas cuando vienen con el pastor es porque tienen esa relación con el pastor. Y luego dice, y yo las conozco. O sea que el pastor, aunque sean flaquitas, gorditas, negritas, blanquitas, chaparritas, altotas, el pastor las va a reconocer. Él te va a reconocer a ti como tú eres, porque te conoce tan bien que que Él te va a reconocer. Asimismo, nosotros seguimos a nuestro pastor. En otras palabras, en este versículo nos enseña que el Señor tiene relación con nosotros. Que el resultado de esa relación, el resultado es de que Él escucha
escuchamos su voz. Nosotros tenemos una relación con el Señor y por lo tanto la respuesta el resultado de esa relación es que tú y yo escuchamos su voz. Y la razón que nosotros estamos ahí es porque Él nos conoce a nosotros. ¿Y qué pasa? Y nosotros seguimos a Él. El tiempo que tú y yo estamos con Jesús es de que nosotros estamos en nuestras rodillas, abriendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. Y llega el tiempo de que nosotros decimos, pero pues, ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Y otra vez, es la forma que el Señor nos habla a nosotros. Es el lenguaje que Él tiene para ti, para mí. Yo no sé, pero yo tengo un lenguaje con mi esposo. Cuando es tiempo de irnos, les voy a contar un chiste. No es un chiste, pero algo que nos pasó. Cuando usted puede tener una relación con su esposo, con una persona que es cercana a usted, que cuando te voltea a ver, yo no sé, pero cuando mi mamá nos estábamos portando mal, mi mamá nomás nos hacía así, o nos paraba el dedito y nosotras no hicimos nada, ¿verdad? Nosotros tenemos ese lenguaje, todos nosotros tenemos diferente lenguaje, o tú con tus hermanas, con tu familia, sus amigos cercanos. Así es igual como cuando yo me casé, la primera vez que fuimos a un lugar y mi esposo comenzó a hacer un comentario, algo que pues en ese momento estaba fuera de lugar. Y que lo pateo por abajo de la mesa. Y lo pateo abajo de la mesa y le digo, cálmate. Y luego voltea a él y me dice, delante de todos en la mesa, me dice, ¿por qué me estás pateando? Y yo, Dios mío, es de verdad. Remember that day? Pero, pues, era mi lenguaje según yo, ¿no? Cállate, no digas nada ahorita. Nosotros de esa misma forma tenemos un lenguaje con el Señor, que el Señor te dice, cuánto te amo. En el momento que tú caminas, mi favor va contigo. Que en donde tú vayas, ese es el lenguaje que el Señor tiene con nosotros. Yo te miro igual como miro a Jesús. Tú eres puro, tú eres hermoso, tú eres valioso, tú lo puedes, todo lo puedes en mí. Que yo te doy esa fortaleza. Ese es el lenguaje que Él tiene para ti. Y para mí, cuando abrimos la palabra y oímos su voz y escuchamos, es el lenguaje que nosotros estamos oyendo de Él, que dice, tú eres perfecto, tú escuchas mi voz, tú vas y pasas tiempo conmigo y por lo tanto te doy gracias y yo me maravillo en ti. Y es lo que yo nomás les quiero decir esta mañana o esta tarde ya. El Señor se maravilla contigo cuando tú pases ese momento, cuando tú estás teniendo esta relación con Él, cuando tú hablas con Él y le dices, Padre, ¿sabes que Él se maravilla cuando tú le dices, Padre, no sé qué hacer, la regué, la hice mal, pero ¿sabes qué, Padre? Me rindo a ti. Tú trabaja, dame ideas, ¿cómo voy a seguir adelante? O muchas veces estamos en situaciones y cuando tú y yo nos levantamos y le decimos, Señor, aquí estoy, estás teniendo esta comunicación con el Señor y el Señor te dice, aquí estoy. Quiero tener esa relación continuamente. Que nosotros, que cada vez que nos levantemos, que nosotros tengamos ese lenguaje y podamos ver que cuando el Espíritu Santo, en el momento que nosotros decidimos hacer el Hijo de Dios, el Espíritu Santo entró en nosotros. Y por lo tanto, Él está guiando nuestros pasos. Y escuchamos la voz de Dios. Y esa relación, lo único que nosotros tenemos que hacer es conectarnos a Él. Es como el cable. Yo me acuerdo en Tulsa no teníamos cable. Pero cuando pusimos el cable, ¿qué tal? Cuando no teníamos cable, nomás 2 canales teníamos. Es todo lo que se podía ver. Y cuando fue el del cable, que me puso los cables perfectos y luego te conectó esto y conectó el otro y luego me dio un control. Y luego en el control decía guía. Y le aplasté y como miles de canales estaban ahí.
Y eso yo lo puedo componerlo ahora con la palabra de Dios. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, hablamos al Señor y le decimos, Señor, entra a mí y guíame. Está esa guía tan grande que están todos esos canales ahí para tú y yo ver la hermosura de Dios en cada cosa que hacemos. Es solamente que nos tenemos que tener los cables correctos. Yo nomás vi que él hizo un hoyito y conectó aquí, yo no vi que se salió ni hizo nada en el apartamento, para decirle la verdad. Nomás entró, abrió una cajita, conectó esta cajita con este cable, conectó el otro, ¡pum! Y ya tuve todos esos canales ahí. Así es mismo con el Señor. Es algo que ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Por lo tanto, nomás nos tenemos que conectar al Padre y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero que tú entres en mí, que tú ya le has pedido entrar a Él. Y el Espíritu Santo se mueve y tenemos todos esos canales de favor, de gracia, de amor, de su presencia caminando en nuestras vidas. Y así mismo, Él nos está enseñando que Él nos escucha y tú lo escuchas a Él, porque tú te estás conectando a Él. Y tú te estás viendo que el poderoso, que todo lo puedes, el que es el sanador, el que es tu proveedor, tú y Él uno son. Y están conectados juntos y por lo tanto tú estás escuchando su voz. Y hermanos, no se preocupen, digan, no es cierto, no lo escucho, no sé cómo. Si lo escuchas, solamente pasa tiempo con Él. Y pasa como lo que no nomás pasar tiempo, que tú seas el que estás hablando, sino más quédate callado y escucha lo que el Señor te está diciendo. Que muchas veces nosotros estamos tan, así como me pasó a mí. Pero tenemos que aprender también a callar. ¿Y saben qué? Esa cosita le estábamos diciendo a los jóvenes. Esa cosita que sientes, esa cosita que está dentro de ti, que sabes qué, que antes hacías esas cosas y ahora ya no las estás haciendo. Que nosotros somos un cuerpo que poseemos ¿qué? Un alma. ¿Y qué? Nosotros somos un espíritu. ¿Qué? Ya se me olvidó. Que tenemos un alma y poseemos un cuerpo. Y cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, le dice al alma, hey alma, tú y yo vamos a conectarnos para guiarlo, para guiar a la Shelly, para guiar a cierta persona en lo que el Señor quiere para su vida. Y el Espíritu Santo agarra el control, así como cuando vuelas, está la torre de los aviones. ¿Sí han visto la torre de los aviones? Y lo que pasa, yo no vuelo, pero los que han visto, ¿no? Que los que vuelan aviones, lo que yo he oído, dicen que la torre de los aviones, así se dice, ¿no? La torre de control, thank you, esa es la palabra que se me estaba faltando. La torre de control les está diciendo a los que están volando, a los pilotos, por dónde se tienen que ir, porque ellos nomás pueden ver cierta parte en el aire. Y la torre de control les está diciendo, cuidado, muévanse, hagan esto, hagan el otro. Entonces la torre de control les está diciendo qué hacer, por dónde irse, por dónde moverse. Así mismo es el Espíritu Santo que nos está controlando y nos está diciendo, no, por este lado no te vayas. ¿Pero por qué, Señor, si llego al trabajo en 5 minutos por este lado? Pero dentro de ti, una cosita por dentro te dijo que te fueras por el largo, por el lugar más largo. Pero esa cosita es el Espíritu Santo diciéndote, no, yo te estoy protegiendo, yo te estoy guiando, tú oyes mi voz, yo soy tu pastor y por lo tanto tú me sigues a mí. O muchas veces nosotros decimos, yo no sé cómo agarré ese trabajo, yo nomás sentí que lo tenía que ir a hacer. Hermano, déjame decirte que no solamente era pura casualidad, sino era el Espíritu Santo que te dijo que lo hicieras. Yo no sé por qué fui y di esta ofrenda, fui y hice estas cosas, o fui y le dije a estas personas estas palabras. Tú escuchas la voz de Dios y por lo tanto el Espíritu Santo te está hablando, si lo escuchas.
El Señor te está diciendo ahorita que tú vayas y hagas ciertas cosas. Hey, y tú lo haces, y tú prosperas, y tú caminas en favor, y tú miras su gracia. ¿Sabes qué? Si lo escuchas. Solamente le quiero recordar este versículo que dice, yo soy, ¿qué dice? Ya se me olvidó. Que somos sus ovejas, que tú y yo somos de esa relación. Escuchamos su voz y el resultado de escuchar su voz es tener esa relación con Él. Y lo conocemos y Él te conoce a ti y esa es la razón que Él quiere conocerte a ti. Y seguimos su voz. Esa es la respuesta a todos tus problemas. Es la respuesta de la situación donde tú estás y tú dices, no sé qué hacer. Y tú solamente levantas tus manos y les dices, sí, Señor, te escucho. Gracias, Padre. ¿Y cómo viene esa relación? Entregando tu vida a Él. Es diciéndole, Padre Jesús, me rindo a ti. Me rindo a ti. Y te digo que entres a mi vida y que me guías. Sheila, ¿cómo puedo yo tener y cómo puedo yo escuchar la voz? Solamente entregando tu vida a Él y diciéndole, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero ser su hijo de Dios. ¿Saben qué? Zoe, este mensaje ha estado en mi vida, he estado trabajando. Toda esta semana yo traía otro mensaje que hasta lo cambié. Esta mañana le dije a mi mamá, no sé, pero no podía trabajar y esto está dentro de mí. Yo les quiero recordar, Zoe, que cuando tú tienes esa relación con el Señor y tú le entregas tu vida a Él, Él te da ese favor. Y Él trabaja contigo y Él te está guiando por lugares donde tú no vas a pensar que en tu vida ibas a estar. Y así me pasó a mí. Yo nunca en mi vida pensé que yo iba a estar parada aquí delante de ti hablando la palabra de Dios. Yo estaba muy a gusto sentada por varios años oyendo la palabra. Yo nunca en mi vida pensé que iba a ir a un ministerio, a una escuela de ministros y que me iban a enseñar todas estas cosas. Pero déjame decirte que no necesitas ir a ni una escuela de ministros. No necesitas estar sentada por horas oyendo la palabra y agarrar un certificado que diga que tú eres una pastora o eres un ministro. Solamente declara al Señor en tu corazón. Declara que Él es tu Dios, que Él es tu Rey y por lo tanto Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, Él pone en ti esos deseos y Él te está guiando para que esos deseos lleguen al pasado. Y lo más hermoso que dice su palabra, que yo te doy, Él pone su corazón en nosotros y por lo tanto sus deseos están viviendo en nosotros. Y le quiero decir antes de que nos vayamos, que ya se me pasó el tiempo. Como les dije, este mensaje fue cambiado esta mañana por este motivo. Yo no sé si hay alguien aquí que no le ha dado su vida al Señor y quieres tener esta relación con Dios. Que tú quieres decir, Señor, yo ya estoy cansado, no sé, yo quiero escuchar tu voz. Primeramente, el privilegio como hijo de Dios es de que tú escuches su voz. Si alguien aquí que no ha declarado a su Dios como su Dios y Salvador, quiero darte esta oportunidad esta mañana. Tal vez todos nosotros somos hijos de Dios, pero si tú no has tomado esta decisión, yo quiero como tu hermana ser que tú estés caminando en su favor y ver su gracia en ti y caminando y escuchando su palabra claramente, porque es un regalo que Él te quiere dar, que ya está aquí. Dice, mi hijito, solamente lo tienes que agarrar tú y decir, sí, Padre, tú eres mi hijo. No hay nadie aquí que lo quisiera recibir. No hay alguien aquí que dijera, ¿sabes qué, Araceli? Yo nunca he hecho esa confesión. Nunca he aceptado a Dios como mi Dios y mi Salvador. No hay nadie aquí. Todos somos hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas.
Gracias, Padre, que cuando hablamos de ti, cuando hablamos contigo, tú nos escuchas. Y tu palabra dice que cada vez que nosotros hablamos, tú nos escuchas. Y nosotros escuchamos claramente tu voz. Gracias, Padre, que podemos entrar en tu presencia y decir, gracias, papito. Gracias por mandar a Jesús y morir por nosotros en aquella cruz, para que nosotros podamos tener esa entrada. Y esa entrada que no solamente es una entrada, sino vivir eternamente contigo y para siempre. Y para que podamos entrar victoriosos y podemos vivir en esta vida victoriosos, poderosos, declarando tu amor y tu verdad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque declaro una semana de excelencia, declaro una semana de victoria. Y gracias, Padre, por cada vida que está en este lugar, Padre, que son tus hijos, Padre. Gracias, Padre, que tú te estás moviendo en sus vidas y tú te vas a seguir moviendo en las vidas de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.